Un saludo muy cordial a todos ustedes, teleamigos. Estamos iniciando en esta etapa el programa Conexión con la Historia y me han pedido que los acompañe. Por supuesto que lo hago con mucho gusto, pero también con una relativa nostalgia, porque sé que en Conexión con la Historia estuvo trabajando un amigo de todos nosotros, el doctor David. Y David fue mi vicepresidente. Yo he estado de presidente de la Academia Eclesiástica de Historia y David era el vicepresidente, David Rubio. Pero el Señor lo llamó. Estará ya no haciendo historia, sino realmente viendo con una mirada eterna todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. Sugiero que en el programa de hoy hablemos de dos hombres que honraron la historia de la Iglesia. Y voy a seguir en estos primeros programas hablando de los santos y beatos que tenemos aquí en el país. Bien sea porque hayan nacido en Colombia como todos nosotros, bien sea porque vinieron de otros países, pero lograron aquí servir al Señor y servir a la Iglesia. Y si hoy la Iglesia los honra como santos, pues son hermanos nuestros. Y los quiero honrar a todos ellos y recordar algo de su vida, para que también veamos en qué los podemos imitar. He escogido para conversar con ustedes hoy a dos hombres que fueron misioneros, que fueron evangelizadores, que no temieron dejar algunas comodidades que podían tener en su tiempo y que abnegadamente se pusieron al servicio de los indígenas o de los africanos que venían como esclavos injustamente traídos de su tierra para servir aquí a los colonos. Hablo hoy entonces de San Luis Beltrán y de San Pedro Claver. Luis Beltrán nació en España, también Pedro Claver es español. Luis Beltrán nació en Valencia, una población muy importante de España. Y allá en Valencia, él fue poco a poco creciendo. Nació el 1 de enero de 1526. Algunas biografías lo ponen nacido en el 25, pero he encontrado en otras biografías precisa la fecha de 1 de enero de 1526. Y murió el 9 de octubre de 1581. De manera que no fue tan larga tampoco la vida, 50 y tantos años. Eso en la vida del hombre, sobre todo del hombre actual, es muy poco. Pero para Luis Beltrán fue una vida que tal vez en esa época del siglo XVI era normal, porque raras personas llegaban a los 70 o más años de vida. Como dice el Salmo, el hombre vive 70 años y el más robusto hasta 80. Luis Beltrán, cuando era muchacho, tenía 17 años, 18, se quiso escapar de su casa. Salió, dejó unas cartas de despedida al papá y a la mamá y se fue, porque él decía, voy a hacer una peregrinación al santuario de Santiago en Compostela y ahí después entro a la vida religiosa. Pero cuando el papá y la mamá encontraron las cartas, mandaron a unos amigos, vayan, búsquenlo, ese muchacho no sabe lo que está haciendo, ha hecho una imprudencia, alcáncenlo y convénzanlo de que debe regresar al hogar. Y efectivamente, no llevaba mucho recorrido, tal vez unos kilómetros no más, cuando lo alcanzaron y le hablaron y le convencieron y le contaron la tristeza que estaba dejando a su familia y, bueno, lograron que regresara al hogar. Pero Luis Beltrán le decía a su papá, que era un notario ahí en Valencia, le decía, no, es que yo quiero servir a Dios, yo me siento llamado,
yo quiero cambiar de vida. Era todo un muchacho lleno de ilusiones. Y efectivamente, como un año más tarde, entró a la comunidad de los padres dominicos. Se ordenó de sacerdote estando muy joven. Tuvo que tener unas dispensas, no tenía ni 23 años siquiera. Y ya era presbítero. Y estuvo trabajando un tiempo allá en España. Pero en 1562 le pidieron que viniera a América y que viniera a Cartagena. Y Luis Beltrán se vino para Cartagena. Y allá comenzó a trabajar casi que en toda la costa atlántica, desde lo que entonces se llamaba Nueva Andalucía a Castilla de Oro, que era la costa atlántica colombiana, desde Urabá hasta la Guajira, hasta el Cabo de la Vela. Por eso a Luis Beltrán lo encontramos a veces en Cartagena, a veces en Santa Marta, o en Turbaco, o en Turbana, o también lo encontramos en Tenerife, o en Tamalameque, o en Mompox. Lo más al sur que llegó fue a Nari, porque venía para Bogotá, cuando le llegó una carta de sus superiores que debía regresar a España. Fueron 7 años de trabajo con los indígenas. De manera, Iván, ahí te dejo una inquietud, es decir, como un muchacho joven, primero de 18 años cuando se quiere ir de la casa, segundo a los 22 años largos cuando es ordenado sacerdote, luego un poco más y se viene generosamente como misionero para Colombia y se dice que bautizó 15,000 indígenas. De manera que ahí tenemos también un trabajo importante que te dejo para que lo pienses. Después de la pausa hablamos, porque bautizó 15,000 indígenas antes de volver a España. Ahí hay un trabajo importante que un joven de hoy, si tiene entusiasmo, falta si lo tienes, pero si tiene entusiasmo, puede responder. Estoy hablándoles de Luis Beltrán, pero me acompaña Iván García, que es un joven estudiante de psicología. Y yo quisiera decirle a Iván si en algo le ha llegado la historia de Luis Beltrán y lo que él hizo, y si tienes preguntas que hacer o comentarios. A ver, pues yo ya he cursado toda mi vida, pero tú que le estás comenzando en tu juventud, te planteo esas dificultades. Claro que sí, Padre Diego Jaramillo, agradezco este espacio, un saludo muy fraterno a todas las personas que nos ven, los jóvenes, los niños, en este programa de conexión con la historia. Para mí es como una pasión seguir la vida de los santos, conocer el testimonio de vida. Quisiera conocer un poco más sobre San Luis Beltrán, cómo fue ese impulso en su vocación, qué lo impulsó a seguir a Cristo. ¿Realmente tuvo dificultades en su familia en un principio? Él emprende un camino, pero da un retroceso porque su familia lo invita, dice que tal vez tiene un pensamiento muy ilógico en el momento para tomar esa decisión, pero que lo sigue motivando a él para continuar los pasos de Cristo, para seguirlo, incluso ingresar al seminario. Yo creo que sentía un auténtico llamado de Dios y por eso se entregó y por eso quiso salir adelante siempre. Realmente la Iglesia, cuando lo llegó a canonizar, reconoció sus méritos y reconoció que Luis Beltrán realmente estaba en nombre del Señor llevando el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es ese principal objetivo que tiene él de su vida? ¿En qué se basa su trabajo a través de la vida? ¿Por qué es testimonio hoy para los jóvenes, para estas familias que nos están viendo? Yo creo que él creyó en Jesucristo plenamente, amó al Señor Jesús, de manera que todo lo que hizo, lo hizo por ese amor, y cuando hay amor en el corazón, uno hace cosas impensadas. El amor es un motor importante de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Él hizo algunas obras puntuales que de pronto hacen recalcar la vida de este santo. ¿Cuáles podríamos nosotros enmarcar hoy?
Bueno, en primer lugar, los lugares donde sirvió mientras estuve en América, porque también en España, antes de venir a Colombia y después de haber estado acá, trabajó por Dios como maestro de novicios en la comunidad de los padres dominicos. Pero yo quisiera subrayar que aquí en Colombia trabajó en Cartagena, trabajó en Santa Marta, trabajó en Turbaco, trabajó en Monpós, trabajó en Tenerife, trabajó en Tamalameque y quería venir a Bogotá. Únicamente que en el camino, cuando veía por Monpós, lo alcanzó un mensajero a decirle que su superior general le pedía volver a España. Entonces no llegó hasta Bogotá, sino que se detuvo, regresó. Pero en eso también se muestra un hombre que sabe obedecer. Aunque se le daña el viaje a mitad de camino, se devuelve. Pero también de él se cuentan montones de anécdotas bellas, de sanaciones que hizo. Hasta dicen que hasta muertos resucitó, decían las crónicas antiguas. Pero sanaciones de toda índole. Se cuenta, por ejemplo, una vez que un hombre que se consideraba enemigo de él lo quiso matar y sacó una pistola para apuntarle. Y Luis Beltrán le dio la bendición a él cuando estaba apuntándole y la pistola se convirtió en una cruz. Y el hombre, ante eso, viendo que tenía una cruz en las manos, inmediatamente se lanzó a los pies de él a pedir perdón. Padre, es un testimonio de vida que a nosotros como jóvenes, a mí como joven, me debe motivar y es una invitación a todos los jóvenes y niños que nuestros sueños siempre deben perseverar. Nosotros, tal vez este testimonio nos dice que no debemos caernos ante la primera adversidad que haya en nuestros sueños. Tal vez siempre hay tropiezos en la vida, en el camino. Tal vez si alguno anhela ser médico, pero ha tenido interrupciones, dificultades en su vida universitaria, hay que seguir, hay que luchar como lo hizo este santo, persiguiendo sus sueños, persiguiendo su vocación, porque todos hemos sido llamados principalmente a cumplir una vocación. Me llama mucho la atención el por qué con tantas obras y con tantas cosas bonitas llega a ser canonizado. ¿Qué tiene en cuenta la Iglesia Católica o el Papa de su momento para subirlo a él como santo, para conmemorarlo como santo? Bueno, posiblemente la comunidad de los padres dominicos, que le tenía mucho cariño como a un hermano y que había recibido ejemplos de piedad y obediencia, etcétera, presentó la causa ante la Santa Sede y el Papa Alejandro VIII fue quien declaró que San Luis Beltrán era el principal patrono de Colombia. En esa época no se llamaba Colombia, se llamaba la Nueva Granada. Teníamos todavía ese nombre antiguo que desapareció en el siglo XIX, pero veneramos en Luis Beltrán al patrono de Colombia. Ok, es una tarea para todos nosotros jóvenes, universitarios, estudiantes de colegio, el conocer la vida de San Luis Beltrán. Tal vez estamos terminando el colegio, tal vez estamos terminando la universidad y no sabemos qué hacer. No sabemos cuál es el objetivo de nuestra vida. Entonces yo creería, Padre, que hacerle una invitación a todos los jóvenes, a todos los niños, a todas las familias, a conocer la vida, el testimonio de este hombre y a dejarnos motivar por ese servicio a los pobres, por ese servicio a la humanidad, para que sigamos adelante. ¿Cuál invitación daría usted, Padre, a todas estas familias que nos ven a conocer la vida de San Luis Beltrán? No solo la vida de él, yo creo que tenemos muchos hermanos en la fe que podríamos decir son nuestros hermanos mayores. Y yo pensaría, aprovechando la posibilidad de Teleamiga, en otros programas ir mencionando a otros hombres importantes, como Pedro Claver, como Ezequiel Moreno, como Mariano Euse, como Jesús Emilio Jaramillo, como Miguel Ángel Builes, como Luis Bariara, como los mártires colombianos en España. De manera que la invitación es, tenemos una familia importante, seamos conscientes de quiénes han sido nuestros hermanos mayores, conozcamos su vida y aprendamos a imitarlos. Que Dios sea el que nos ayude a
a tener ese conocimiento amplio, a tener esa sabiduría de poder discernir nuestro camino y nuestro itinerario como jóvenes universitarios, como jóvenes bachilleres. Que Dios nos ilumine para seguir conociendo este camino de los santos que nos pueden aclarar nuestra vida y nuestro objetivo a seguir. Iván, como ves, uno se apasiona por la vida de Luis Beltrán, porque fue un hombre realmente carismático, lleno de bendiciones del Señor, y modelo para la juventud de hoy. No sé si hablar de él o de otro santo te llama a ti la atención o cómo lo sientes. Totalmente, siento que la vida de los santos es como un modelo, como un camino en el que te pones y vas siguiendo una pauta. Hay muchas cosas que apasionan aquí, como usted lo dice, padre, y que lo motivan a uno a hacer cosas, a no quedarse simplemente metido en la tecnología, tal vez metido en los videojuegos, sino que lo invita, lo inquieta el corazón por hacer nuevas obras. Sé que la vocación de San Luis Beltrán estuvo marcada por muchos acontecimientos importantes, pero se le conocen algunos carismas. ¿Cómo se podría explicar esos carismas? ¿Qué clase de carismas hay en él? Bueno, la palabra carisma, que es una palabra que viene del idioma griego, no había sido muy estudiada en la iglesia realmente, sobre todo en la iglesia que habla latín, la iglesia de Europa y de América. Sí existía la palabra, inclusive aparece una vez en el Nuevo Testamento como tal, porque San Pablo la emplea 16 veces, pero en el texto latino San Jerónimo a veces la tradujo por don, por gracia, por bendición, y una vez la tradujo por carisma, donde dice en la carta a los Corintios que hay que emular por los mejores carismas. Bueno, entonces no se había estudiado mucho, pero en el Concilio Vaticano II tomó mucha fuerza el estudio de la palabra carisma y apareció una corriente espiritual en la iglesia que llama renovación carismática, y se ha ido hablando mucho, y ahora carisma es una palabra que se emplea para todo, con los sentidos originales o después. Y se dice que Luis Beltrán tuvo muchos carismas porque, aunque creo que no siempre de una manera bien acertada, por ejemplo, se dice que Luis Beltrán tenía el carisma de las lenguas, pero no es lo que la Escritura llama lenguas, sino que Luis Beltrán pudo encontrar la manera de comunicarse con los indígenas que no hablaban castellano ni latín. Y sin embargo, él tuvo esa facilidad de ir aprendiendo los idiomas, o tal vez de una manera muy expresiva, con el lenguaje de las manos y demás, pudo comunicarles y les enseñó la doctrina cristiana. De manera que eso es. Pero también se cuenta de Luis Beltrán que oraba por los enfermos si estos tenían sanación, o que había dificultades especiales y encontraba la solución. En los libros sobre la vida de Luis Beltrán se encuentran muchas narraciones de esta índole. Es una invitación para nosotros como jóvenes, ¿no, padre? Que despertemos esos carismas que están allá guardados, internos, que tal vez no hemos sacado a flote. Padre, a nosotros, los jóvenes o a las familias, siempre se les habla por televisión, en predicaciones, en muchas charlas, de que se unan al servicio de la iglesia, a Dios. ¿Cómo servir nosotros hoy desde jóvenes universitarios? ¿De qué manera usted nos haría una invitación a unirnos a esta tarea de servir, de ofrecer algo a la sociedad? Bueno, yo creo que servir es algo muy importante. Nosotros en el Minuto de Dios tenemos un lema que es este: que nadie se quede sin servir. Es una palabra que dijo una vez en una entrevista el padre García Herreros, y la cogimos como un lema: que nadie se quede sin servir. Jesucristo dice que Él vino a no a ser servido, sino a servir y a dar la vida en redención del mundo. De manera que a todos nos gusta, por supuesto, que los demás nos presten servicios, pero hacerse servidor, hacerse como esclavo, como siervo, como criado de los demás, para ayudarles en sus necesidades físicas, intelectuales, económicas, morales. Y por ejemplo aquí en Colombia, en tiempos de pandemia,
es mucho lo que tenemos que servir a los demás. Y yo sí quisiera que a través de ti, o tomándote a ti como ejemplo de muchos jóvenes, invitar a los jóvenes de Colombia a que sirviéramos al país, a que todos, y que sirviéramos el Evangelio, por supuesto, también, pero que entre todos tenemos que construir un mundo mejor. Es una invitación muy amplia para todos los jóvenes. Si tú eres músico, sirve a través de la música. Si te gusta el deporte, sirve a través del deporte. Si te gusta tal vez las danzas, sirve a través de la danza. Si te gusta escribir, escribe artículos que incentiven a otros jóvenes, a otras familias a servir. Damos de pronto las gracias a Dios por este espacio. Le damos gracias también al Padre Diego por estar acá. Le doy gracias, Padre, por su invitación y por contar esta vida de San Luis Beltrán, que la verdad me enriquece mi vida, me enriquece más mi camino hacia esa preparación que estoy haciendo como psicólogo, en ese itinerario del conocimiento de la psicología, poder conocer más y apasionarme más de un servicio más amplio a la sociedad. Por ejemplo, tú, siendo psicólogo, puedes prestar un servicio en la consejería de jóvenes, puedes prestar un servicio oyendo las necesidades de otros y ayudándoles a superarlas. No más en oír a una persona que tiene un problema y una necesidad y darle la posibilidad de que se explaye, de que se exprese, de que indique todo lo que la angustia, ya ese es un servicio. Y es un servicio a veces tan importante porque muchas gentes van con su mundo interior lleno de problemas y no saben descargarlo. En Luis Beltrán, un hombre que se vino desde otro país acá cuando Colombia apenas comenzaba, cuando esto era selva, cuando esto era únicamente pequeños pueblos, y logró bendecir al país con su mensaje. Qué bonito seguir este testimonio de San Luis Beltrán, donde se ve que él no busca la comodidad, emprende un camino, realmente se sale de ese círculo en el que está, abandona su familia y emprende un itinerario hacia algo más importante. Es la invitación que nos queda hoy y damos gracias a Dios y a la Virgen que nos ha presentado este santo y a la Iglesia para tener un ejemplo de vida. Los invito a que dentro de una semana nos volvamos a reunir. Pensaremos en otro hombre importante de la Iglesia.